Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Y esta vamos a estar hablando probablemente de lo que es el tema de la semana, que es lo que pasó en Ceuta y la crisis migratoria que enfrenta la Unión Europea. Quizás algo que ya viene extendido en el tiempo, pero que por ahí lo que pasó en Ceuta, que ahora vamos a estar analizando a fondo, deja expuestas un montón de fallas en la propia Unión, en España, y por qué no, una relación diplomática tensa que cada vez queda más al descubierto entre Madrid y Rabat, y entre Rabat y Bruselas, por supuesto. Así que bueno, los dejo entonces con los invitados de hoy, con el invitado y con los miembros de Punto Global, por supuesto. Me acompañan Ona, Sara, Mati y nuestro invitado que ahora vamos a presentar. Sí, ¿Qué Sara, tal, cuando quieras, Gastón? arrancamos Mati, con buenas la intro. tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, días atrás, cerca de 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta en el mayor ingreso masivo en la historia del enclave. Este suceso generó varios interrogantes. ¿Podrá la Unión Europea contener una nueva crisis migratoria? ¿Qué rol tuvo Marruecos en estos hechos? ¿Se trató de una falla en la seguridad o de un acto intencional? Hoy vamos a hablar de migración y también sobre cómo las personas pueden ser utilizadas como un arma diplomática. Nos acompaña Juan José Bagni, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Relaciones Internacionales, un máster universitario en Relaciones Internacionales respecto al Mediterráneo, al mundo árabe, Iberoamérica y Europa. Universidad Internacional de Andalucía, doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Para comenzar, doctor, pongamos un poco en contexto a la audiencia. Cuéntanos brevemente qué sucedió en Ceuta el pasado 30 de julio. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto compartir el programa con ustedes. Bueno, como vos has contado, se ha tratado de una nueva crisis. No quiero usar un término tan dramático como estampida o corrida, pero sí una especie de avalancha masiva de personas. Esto ya ha sucedido en otras oportunidades, por eso es que despierta en este contexto y en este contexto particular, sobre todo a nivel de geopolítica global, muchas repercusiones más fuertes. No solo por el volumen de la cantidad de personas, sino, como digo, por el momento específico en que se da, específico de las relaciones entre España y Estados Unidos, sobre todo, y también de la Unión Europea, ¿no? En un contexto donde la cuestión migratoria siempre, y llegan los veranos europeos, se transforma en un nuevo tema de agenda conflictiva y también las suspicacias de las relaciones o de la actuación marroquí, ¿no? Bueno, son algunas de las tantas aristas que podemos recorrer en torno a este tema. Pero y por supuesto, otro tema de fondo que es la situación o el estatus de esta ciudad española en el norte de África, que es un tema mucho más de largo plazo, ¿no? Pero que está ahí flotando también. Así que bueno, son muchas aristas, ¿no?, las que podríamos abordar sobre esta dimensión, pero yo creo que quizás el punto, no recuerdo quién es el autor que lo dijo, que es como la primera gran crisis global del algoritmo, ¿no?, que producida en donde se produce. Si pensamos, los que no estamos vinculados a temas del mundo árabe, la primavera árabe como un acontecimiento gracias a las redes sociales, este otro acontecimiento es gracias, sobre todo, además de las redes sociales, a redes sociales estimuladas por algoritmos, inteligencia artificial y todos los fenómenos tecnológicos de estos últimos tiempos, que pueden haber contribuido, y no digo que sean el factor determinante, a acelerar o polarizar más este efecto contagio de las fronteras están abiertas, avancemos, ¿no?, entre los jóvenes marroquíes o entre la población. Pero digo, son muchos más factores, ¿no? Por ahora, son tantas lecturas que se nos abren a partir de un lugar que es geográficamente y geopolíticamente muy, no solo sensible, sino trascendente, porque es el paso del Mediterráneo y del Atlántico, uno de los grandes pasos del comercio internacional. Más del 10% del volumen del comercio pasa por allí, y en el actual contexto de las crisis de los estrechos
nuevamente estamos utilizando terminología del siglo XIX, parece, ¿no? Con el problema en el estrecho de Hormuz y en otros lugares, la sombra nuevamente pesa en un lugar que, como luego lo podemos aclarar específicamente, en el que Ceuta, frontera sur del Mediterráneo sur y mirando hacia el Atlántico, se vuelve una frontera muy apetecible y sensible, ¿no? Bueno, eso como introducción me parece que podría servir para ir presentando las diferentes aristas del tema. Muy bien, Juan, muchas gracias. Para profundizar un poco más sobre esto, en los últimos años y sobre todo agudizado con esta crisis, se comenzó a hablar sobre la instrumentalización de la migración o, como bien dijo Sara, usado como arma de diplomacia. ¿Qué significaría este concepto y en qué medida Ceuta encaja dentro de esta lógica? Bueno, la sospecha de algunos sectores políticos españoles ustedes han llamado de la relación entre España y Marruecos, de que Marruecos podría estar utilizando, el gobierno marroquí, esto como un arma específica, ¿no? Esto relativamente está mucho más fácil de aseverar en este momento, en esta crisis. Todavía faltarían algunos elementos, pero la sospecha está instalada. Pero hace 2 años se dio un acontecimiento en un contexto donde las relaciones entre España y Marruecos realmente eran muy, muy conflictivo, atravesado por diferentes factores. En ese momento fue en torno a la cuestión del tema central para Marruecos, que es la cuestión del Sáhara, ¿no? Y en ese momento había sido una visita de un dirigente, una visita, mejor dicho, no, una recepción de un dirigente del Frente Polisario, el movimiento saharaui en España, y eso desató toda una cadena de sensibilidades con respecto a la relación entre España y Marruecos, ¿no? Y esto que pasa cada verano, ¿no? Donde el clima, instrumentalizado o no, baja de cooperación de las fuerzas de seguridad marroquíes, facilitaría, ¿no?, acceso a este enclave, ¿no? Bueno, es un tema en la que el gobierno español en la actual crisis no, incluso la propia Unión Europea no ha señalado al gobierno marroquí, ha sido las fuerzas de oposición, pero digo, evidentemente que es un arma de presión que en algunos momentos la sospecha siempre se cierne, porque ocurre en momentos específicos de las vinculaciones, ¿no? Cuando ocurren o aparecen temas trascendentes de esa agenda, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden revisar esta continuidad. No obstante, más allá de esta crisis o de estas sucesivas crisis, el tema migratorio en todo el Mediterráneo es una sangría permanente todos los veranos, y la cantidad de gente que muere en las playas, no solo de España, sino también de Lampedusa, en Italia o en Grecia mismo, es una gota diaria, ¿no? Es una gota diaria que no la vemos, y los medios de comunicación, por lo menos de este lado del mundo, no la tenemos tan clara, pero que en esa zona se vive como un drama cotidiano, ¿no? Se vive como un drama cotidiano que es permanente en las costas, la llegada de gente con vida y sin vida, ¿no? Y la acción de las ONG tratando de ayudar. Entonces es un tema permanente de la agenda, ¿no? En este caso lo vemos en su mayor dramatismo porque es como digo, hay sospechas del uso político o de cómo se transforma en una herramienta de presión o de negociación. Pero como fenómeno humanitario es un fenómeno constante, ¿no? Que se incrementa por cuestiones climatológicas y de favorecimiento en verano, pero es un drama que desafía a toda la Unión Europea, ¿no? Sobre todo a los países del sur, ¿no? A los que tienen frontera en esta zona, ¿no? No sé si más o menos
responde a lo que podemos profundizar también. Quería preguntarte algo respecto a Sí. la pregunta de Donna, porque tú dijiste que aquí en esta parte, no sé si te referiste a América, no veíamos tanto esos fenómenos, pero pues yo recuerdo, por ejemplo, la crisis migratoria de Venezuela. ¿Tú crees que hay una diferencia entre estos procesos migratorios de América y de Europa, cómo se desarrollan en sí? Sí, bueno, no soy especialista en migraciones, pero te diría que sí, son contextos diferentes. Pero bueno, evidentemente que la frontera entre Marruecos, me atrevo a hacer un paralelismo que te diría que la frontera entre Marruecos y España, o Marruecos y la Unión Europea, o el norte de África y Europa, se parece mucho más a la frontera del río Bravo, Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, ¿no? Una frontera civilizacional, una frontera entre un mundo rico y un mundo pobre, o en menores condiciones económicas, ¿no? Es una frontera mucho más intensa, cultural y con todo lo que implica, ¿no? Siempre se la ha comparado, ¿no? La situación, incluso hace muchos años hubo momentos en donde México y Marruecos también dialogaron para pensar juntos de alguna manera una estrategia, al ser fronteras, como digo, muy sensibles y que son choques de dos mundos, ¿no? Específicamente. Bueno, después si quieren podemos charlar. Ceuta tiene unas condiciones muy especiales porque es un enclave español en el norte de África, entonces con un sistema particular de fronteras, con el régimen de Schengen, que ustedes saben es el sistema de fronteras europeo, así que todo eso le da condimentos. La comparación con América es clara en el dramatismo de lo que impone, pero creo que también hay una especie de sueño, bueno, puede ser comparado el sueño americano o norteamericano con el sueño de llegar o alcanzar las costas europeas, que tiene mucho de imaginario también, ¿no? Que lo sabemos que impacta sobre todo en los jóvenes, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan. Lo que te quiero preguntar, dándote un poco de contexto, es que, bueno, claro está que la crisis de Ceuta no solo tuvo consecuencias humanitarias y migratorias, sino que rápidamente escaló al plano político y diplomático. Desde el gobierno español se interpretó que no se trató únicamente de un flujo migratorio irregular, sino de un episodio que afectó directamente la soberanía y el control fronterizo del país, algo que el presidente Pedro Sánchez calificó como una violación de la integridad territorial de España, y atribuyó parte de la responsabilidad a las mafias de tráfico de personas. Al mismo tiempo, distintos analistas también señalaron el posible rol de Marruecos en la relajación de los controles fronterizos, revivando el debate sobre la instrumentalización de la migración como herramienta de presión diplomática. La pregunta es, ¿hasta qué punto compartís este diagnóstico y qué responsabilidad le atribuís a cada uno de los actores involucrados? Bueno, yo creo que todavía estamos en el terreno de las hipótesis, decíamos, ¿no? La lejanía también nos impide. Yo trabajo con equipos de investigación de España, en este momento están en plenas vacaciones, no he podido chequear muy bien las fuentes, incluso con Marruecos, pero digo, vuelvo a insistir, la sospecha está, pero te quiero precisar algunas cosas. Las declaraciones del gobierno español son coincidentes no hay una disonancia entre gobiernos, ¿no? Entre el gobierno español y gobierno marroquí. Se habla de cooperación, se habla de las mafias, pero en ningún momento el gobierno español está denunciando la falta de colaboración del gobierno marroquí. Esto para tanto de extrema derecha, de la derecha, como de izquierda, en el escenario político español cuestionan esta posición del gobierno y lo señalan como una posición de debilidad del gobierno español que cede, y lo pongo entre comillas, una vez más ante Marruecos, ¿no? Entonces creo que es un problema, y ahí yo creo que hay dos aristas. Una que es la tradición política, el escenario político español, lo que representa Marruecos, que es un actor complejo, con una historia compleja con el norte de África, con el mundo árabe, con la historia de 800 años de presencia de los árabes, bereberes y musulmanes justamente de Marruecos en la península ibérica. Entonces es una historia difícil, ¿no? Es una relación históricamente muy difícil, ¿no?
la participación de tropas moras en la guerra civil, y una historia marcada que en los últimos tiempos ha alcanzado niveles de cooperación a nivel gubernamental, pero que en el imaginario popular todavía es muy, muy compleja la relación entre ambos pueblos, ¿no? De ambos lados del estrecho de Gibraltar. Entonces esto anima, y en el debate político español hay lo que se llama el síndrome de la Marcha Verde. La Marcha Verde fue un acontecimiento en 1975, en julio de 1975, en el momento que Franco, el dictador español, se estaba muriendo, y en ese momento de debilidad, el entonces rey de Marruecos, rey Hassan, organiza, junto con la CIA, hay amplias sospechas de que participó la agencia de inteligencia estadounidense, una avalancha masiva de civiles hacia la frontera del territorio saharaui, con el objetivo de hacer una demostración de poder a España y al ejército español, con fuerzas civiles. Más de 300.000 marroquíes avanzaron. Ese acontecimiento que llevó a que la crisis en medio de la muerte de Franco muriéndose, y que España firmara la devolución, la entrega del Sáhara, terminó con la entrega del Sáhara a Marruecos, ha quedado en el imaginario político como un punto de debilidad en las relaciones con Marruecos, ¿no? Entonces, cada vez que hay algún acontecimiento donde hay población civil marroquí involucrada, reaparece la sombra de este acontecimiento de hace 51 años, ¿no? Entonces, se lo llama justamente el síndrome de Marcha Verde, y creo que eso está involucrado y hace que muchas de las fuerzas políticas, evidentemente este tema, toca una fibra muy íntima para la población española. Entonces, es un tema que hay que leerlo no solo desde la política dura, hay que leerlo desde la sociología, de la historia, de los imaginarios, de las representaciones. Acá a lo mejor somos la mayoría internacionalistas, pero también tenemos que acudir a otras disciplinas para poder entender esta sensibilidad que hay entre ambas orillas, ¿no? No sé si se entendió, pero bueno, es un tema muy profundo, y quien lo haya palpado, bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar, de estar ahí más o menos en esa zona, y bueno, es un tema sensible, siempre polarizante, ¿no? En ambas fronteras, sí. Juan, y para sumar una arista a todo esto que estás diciendo, ¿no? Y el síndrome de la Marcha Verde y todos los ángulos desde que de los cuales hay que analizar, no sé si esta paranoia o por ahí fundada en hechos también concretos, porque bueno, realmente lo que pasó la semana pasada no fue algo menor. Teniendo en cuenta todo esto, sumando el tablero geopolítico al análisis, hace más o menos 20 días, Pedro Sánchez se reúne con el primer mandatario de Argelia, porque Europa, bueno, está rearmando desde hace varios años su matriz energética porque se quedó sin el gas ruso, y Argelia es uno de los grandes proveedores, tanto a España, Italia, de gas. Firma un acuerdo para ampliar sus exportaciones, y 10 días después ocurre esto. Argelia, que es el enemigo acérrimo de Marruecos, que no tiene la frontera abierta, que en Tinduf refugia a los saharauíes, de los cuales mencionaste antes. Entonces, ¿no hay algo también de trasfondo en esto, o para vos es algo que por ahí no tiene tanta relación y queda en el síndrome de la Marcha Verde, como bien estás diciendo? Yo creo que no. La comparación con el momento anterior, o sea, yo creo que se le señala básicamente estos dos acontecimientos que vos marcaste, ¿no? La visita de Sánchez a Argel, que creo que entra dentro de los términos diplomáticos. Es cierto que las relaciones de Argelia con Marruecos, pero Marruecos también es consciente de que España siempre tiene que hacer lo que se llama políticas de balanceo, omnibalancing, ¿no? Ustedes habrán escuchado que una de cal y una de arena, una para cada actor, ¿no? Ese balanceo constantemente España lo va haciendo, ¿no? Para que no se enoje uno, me acerco primero un poco a Argelia, porque necesito por las cuestiones energéticas. Cuando Argelia se me enoja un poco, Argelia también se enojó y quitó embajadores y retiró. Entonces siempre tiene que hacer esas piruetas. Lo que se le ha sumado, como vos señalás bien, también fue la sentencia de estos días de la justicia del reconocimiento de la ciudadanía a los saharauis, ¿no? Entonces, hay sospecha. Lo que a mí me llama la atención es que o es tan débil la situación del gobierno de Pedro Sánchez que no puede cuestionar el discurso como otras veces lo ha hecho y señalar que hay plena comunicación con Marruecos. Esto es lo que me llama la atención.
o es un gobierno que atraviesa debilidades internas muy fuertes, el gobierno hoy políticamente de Pedro Sánchez, entonces quizás reconocer ese punto de debilidad con Marruecos le costaría. Y es posible que Marruecos esté aprovechando esta debilidad, es posible, ¿no? Los estados operan por intereses y no... hoy estamos en un mundo donde las reglas del juego a nivel global se han trastocado completamente, ¿no? Estamos habilitados. Y la otra cosa que, bueno, no sé si en un terreno dentro de las sospechas de lo que señalábamos, esto de este nuevo momento, de los estrechos, de la relevancia de los pasos para la economía global, también hay otros rumores que yo no me atrevo a confirmar, ¿no? Esto de relacionarlo con la enemistad de Trump con el gobierno español, las relaciones afines entre Marruecos y Israel y Marruecos como juntos, asegurarle a Israel un paso seguro por el estrecho en caso de que España se pusiera un poco más tensa. Digo, estas son todas hipótesis, yo no veo elementos concretos. Obviamente que Trump es impredecible y que cualquier cosa puede pasar, pero me parece que son todavía terrenos de demasiada hipótesis, ¿no? De sobreestimación en ese plano. La otra pregunta, y es que además de la complicidad o no del gobierno marroquí, lo que está en juego es que Marruecos siempre fue un soldado ejemplar, a veces dice no voy a ser el gendarme, pero es un soldado ejemplar de la Unión Europea, es un gran aliado de Estados Unidos cada vez más en África, ¿no? Y lo dice abiertamente, tiene una excelente relación con Trump, eso es cierto también, y es una economía muy particular, ¿no? Una economía que crece, que tiene unos números macroeconómicos muy buenos, que tiene unas obras de infraestructura increíbles y muy importantes, que en los últimos 20 años han producido crecimiento en zonas, por ejemplo en Tánger, pero en zonas muy localizadas, pero a su vez un crecimiento muy desigual en cuanto a lo regional y en cuanto a los jóvenes, ¿no? Entonces hay una economía dual muy fuerte, que es la que está llevando a que tengamos esta cantidad de jóvenes en situación de calle y dispuestos a migrar, ¿no? Es que no baja, ¿no? Esto era así hace 50 años y continúa siendo, y Marruecos sigue teniendo un remanente de población joven dispuesta a migrar. Y esta es la gran incógnita y la gran pregunta que se tendrá que hacer el próximo gobierno marroquí que va a ser elegido en los próximos meses, y que se tendrá que hacer la monarquía. El rey actual está en condiciones de salud bastante deterioradas, su hijo, a los cuales se estima que en los próximos años podría hacerse cargo del poder, por el traspaso evidente que hay de funciones protocolares por lo menos, tenga mayor conciencia de esta situación, pero evidentemente es un modelo o ejemplo también de un país de rendimientos duales, ¿no? De resultados duales cuando hay un proceso de apertura económica o de crecimiento desigual, ¿no? Donde sectores de la población de pronto aparece una clase media, incipiente, pero la demografía no está ayudando y tenemos un gran porcentaje de población, incluso formada, ¿no? Educada, que tiene acceso a la universidad, pero que llega a cierta edad donde la frustración es más fuerte. Y zonas del país donde todavía la falta de hospitales, la falta de escuelas y la falta de oportunidades económicas genera este remanente de juventud disconforme que de pronto tiene lo que parece ser el Eldorado o el sueño dorado de Europa ahí enfrente, que no es tal, por supuesto, pero que aparece tan a mano, ¿no? Recordemos que estamos a 14 kilómetros, ¿no? De Ceuta o de Tánger, la costa son entre 14 y 20 kilómetros. Uno está parado en la costa y ve Gibraltar y ve la costa española del otro lado, ¿no? Es una frontera compleja porque es un mundo que se ve, ¿no? Del otro lado, ¿no? En el imaginario, ¿no? Vuelvo a la cuestión más sensible, ¿no? Y emotiva más que la... No sé si me dispersé mucho en vuestras
Pero bueno, era intentar pintarles un poco algunas de las aristas que tiene, ¿no? Y la otra arista, y me adelanto, no sé si es parte de la pregunta que vos me hacías, pero cómo afecta al entorno europeo, ¿no? A las relaciones con los otros actores europeos. Inmediatamente Giorgia Meloni dijo, cierro frontera, hay que cerrar. Yo creo que es una cuestión más declamatoria y más de posicionamiento político que práctico, o sea, porque hay que recordar de que Ceuta, al igual que Melilla y todo, si bien forman parte del sistema europeo, no las leyes del sistema Schengen, ustedes saben, el sistema de fronteras de la Unión Europea, no rige con toda la amplitud de los derechos que significa entrar a Schengen. O sea, yo entro a Ceuta y inmediatamente no puedo seguir de ahí movilizarme libremente a cualquier territorio de la Unión Europea. No puedo saltar a Italia, ¿no? No puedo. Hay un nuevo control migratorio español, que España tiene esa capacidad de reserva de controlar esa frontera de salida, ¿no? Entonces, esto es un flujo. Entonces, Ceuta no es una ventana, Ceuta es un atolladero, realmente. O sea, porque la ilusión de estos jóvenes es para cruzar la frontera y ahí poder saltar a la península, pero son muy pocos los menores no acompañados que por sentencias pueden hacerlo, judiciales, pero digo, no es una ventana automática, es una puerta que se abre para un lugar sin salida, ¿no? Y termina siendo, y esto uno los ve en los centros de acogida de los jóvenes, donde tienen que haber 20 chicos y hay miles de chicos, ¿no? Que se parecen más a pequeñas cárceles donde están. Entonces, esto es un tema recurrente todos los veranos, como les digo, el tema de los menores, ¿no? En estos centros que se revelan, ¿no? Entonces, es un atolladero, no hay posibilidades de un asalto masivo a las costas de Europa ni de la península, porque no se sale de Ceuta, ¿no? Incluso antes había otras vías para salir. Por ejemplo, Marruecos tenía, bueno, me estoy dispersando un poco, pero para contarles un lugar, porque he estado hace poco por allí. Marruecos tenía en Tánger, el antiguo puerto de Tánger, llegaban ferries, y esos ferries cargaban los camiones o el transporte comercial o el transporte de autos, y los niños, los jóvenes, toda esta masa humana que yo les contaba, se escondía, iban ocultos debajo de los camiones, de los automóviles, y era un problema migratorio tremendo en el centro de una gran ciudad de la dimensión de Córdoba, ¿no? Una ciudad fronteriza. Marruecos lo que hizo es sacó ese puerto, construyó un nuevo puerto moderno que compite con el de Ceuta, que es el puerto de Tánger Med, y derivó ese problema. Ese problema lo sacó de una ciudad y de la vista de una ciudad turística, ¿no? Y solucionó en cierto tema la vía Tánger, que era una de las vías de migración. Pero bueno, esto terminó tensionando a Ceuta, ¿no? Descomprimió a Tánger. No, antes de Tánger, uno en las afueras encontraba población marroquí, población afrodescendiente, subsahariana, que estaban en las afueras esperando para dar el salto. Hoy desde el centro de Tánger eso no se puede hacer porque ya no llegan los ferries, ni los ferries que llegan son turísticos pequeños, ¿no? Y no se puede uno ocultar, ¿no? Entonces, la política de cooperación es cierto que ha mejorado en los últimos años, cuando hablo de largos plazos, ¿no? Entre España y Marruecos, ha mejorado en algunos lugares, ¿no? Pero hay otras fronteras, está la frontera con las Islas Canarias, que es una frontera también compleja, ¿no? Donde los controles hacen que cada vez de más abajo, muchas veces la población desde Senegal empiezan a salir estas mafias con botes tratando de llegar, ¿no? Entonces un tema muy complejo, un tema muy complejo. De hecho, Juan, un paréntesis en esto, hay que decir que el intercambio cultural es permanente también, porque los marroquíes, yo estuve ahí también en Tánger Med, Algeciras, y el intercambio es permanente. Los marroquíes van a pasar las vacaciones de invierno a España, los españoles van todo el tiempo a Marruecos. En Tánger la mitad de la gente habla español, por no decir todos, y en el sur de España se habla mucho árabe. O sea, es como un intercambio Argentina-Chile. Es prácticamente la misma cultura. No hay, o sea, de Sevilla hay menos distancia, o sea, uno llega a Sevilla
mucho más rápido de Sevilla a Rabat o menos aún a Fez o a Tánger de lo que tarda ir a Madrid, ¿no? O sea, prácticamente, son menos horas, claramente. En menos de 3 horas uno está y cruza el estrecho, aún cruzando el estrecho, ni hablar de llegar al País Vasco o llegar desde Andalucía a Galicia, ¿no? Que es mucho más lejos, o a Barcelona. Entonces es un mundo muy cercano, como vos señalabas. Y me había señalado otra cosa cuando hablamos de Tanger que quería comentar, anécdota y me estoy olvidando. Algo me recordaste, pero bueno, se me escapó. Lo dejamos para dentro de un ratito y bueno, así seguimos con dale. una punta de geopolítica que nos quedó abierta, que ahora seguramente pregunte Sara. Sí, o mientras tanto, Juan, antes de la pregunta de Sara, para cerrar bien este tema de la política migratoria de la Unión Europea, más que nada, como bien mencionaste vos, y también vemos, Bruselas ha delegado gran parte del control de sus fronteras a distintos países como Marruecos, Turquía o Libia. ¿Vos crees que este episodio de Ceuta termina demostrando las limitaciones de esta estrategia o la creciente capacidad también que pueden tener estos países para utilizar la migración como herramienta de presión política, medio conectándolo con lo que hablamos al principio? Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene muchos flancos débiles, la política migratoria es uno de esos flancos débiles, su política exterior en general, pero la política exterior es porque todavía los estados nacionales tienen o se reservan gran parte de sus funciones en cuanto a política migratoria, a pesar de que hay estrategias comunes, de que está Frontex, la agencia de fronteras, y de que siempre se intenta coordinar, pero los estados, como hizo Italia en este caso, tienen todavía capacidad. Entonces creo que es un tema que no hay una estrategia, me parece, clara, compacta. A los países del norte de Europa es un tema que les interesa menos, ¿no? Ellos están más preocupados por la frontera, más aún en la guerra ahora con Ucrania, en la frontera hacia el este y no en la frontera sur, ¿no? Entonces toda una disputa intraeuropea constante entre la de los países del Mediterráneo y los países del norte que no quieren contribuir sobre todo económicamente, con más recursos para control fronterizo o para políticas de desarrollo incluso en el norte de África o de cooperación al desarrollo en estas zonas, que es lo que demandan países como Portugal, como España, como Grecia, como Italia, la propia Francia a veces, que son los que la primera línea de cruce, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay una debilidad histórica constante, ¿no? Y más aún en los quiebres que está viviendo la Unión Europea. Entonces, con un frente al este como una guerra mucho más compleja. Entonces, realmente es un desafío con relaciones tremendamente complejas con Estados Unidos. Entonces, Europa está atravesando tiene bastantes frentes problemáticos, ¿no? Y ni hablar, bueno, de la migración como fenómeno necesario, digo, para su propia economía y para el funcionamiento de sus futuras jubilaciones, ¿no? La gente, si no hay gente que aporte y la demografía no está ayudando, a la larga el inmigrante se vuelve necesario. Digo, no quiero caer en las teorías conspiratorias, ustedes saben que hay la de la extrema derecha, que es la teoría del gran reemplazo, ¿no? Vienen los musulmanes y nos van a reemplazar. Bueno, todos los grupos de ultraderecha han utilizado este discurso, ¿no? Asentándose en parte de datos, algunos ciertos, que tienen que ver con ciertas dinámicas demográficas que no estarían ayudando, donde la población migratoria es cierto que tiene tasas de crecimiento mucho más rápida, pero hay que estar atentos porque muchos de estos discursos son utilizados por actores del extremismo político en Europa para imponer sus agendas, ¿no? En un contexto donde hoy no ayuda. Hoy la mayoría, incluso los gobiernos más progresistas, están aplicando políticas muy restrictivas con la migración. El caso de Alemania es el más emblemático, ¿no? Porque todo el electorado ha girado por un montón de acontecimientos producidos, ¿no? Hacia posiciones mucho más antimigratorias, ¿no? Se ha reducido mucho
la sensibilidad de los sectores más progresistas, digo, hasta esta cuestión. Sí, No Juan. sé si más o menos, sí. Perfecto. Y yo, pues, hablando de desafíos y para cerrar un poquito el tema de la migración, me gustaría preguntarte más a futuro, ¿qué desafíos crees que enfrenta la Unión Europea para fortalecer la política migratoria y exterior tras las lecciones que dejó esta crisis en Ceuta? ¿Y qué estrategias crees que puede optar la Unión Europea para contrarrestar todo lo que está sucediendo? Mira, yo creo que, te vuelvo a repetir, me parece que es una crisis humanitaria tremenda, por la cantidad de muertos y todo, pero que ha sido utilizada, porque yo no veo que haya afectado concretamente a un pedacito de suelo europeo o que algunos de estos migrantes haya tocado, ¿no? Más allá, como vuelvo a decir, del debate de la integridad territorial de España, si Ceuta es colonia o no es colonia, que eso es otro tema que es más histórico, ¿no? Que lo podemos abordar o no, pero yo creo que Europa tiene desafíos mucho más fuertes que vienen del este y que vienen del otro lado del Atlántico, ¿no? Que son mucho más importantes o más tensionantes para su propia estabilidad y que son cómo abordar la cuestión de Rusia y cómo abordar las relaciones complejas con Trump. Me parece que en el paquete general este tema, no digo que es un tema pequeño, pero sí me parece que en la jerarquía Europa tiene mucho más problemas de garantizar su seguridad o de cómo pensar su futuro sin el respaldo estadounidense y en un contexto internacional donde Occidente como tal, como lo entendíamos y lo pensamos, quizá ya no sea el centro de la política global y quizá Europa está perdiendo y de hecho ha perdido su preeminencia no solo económica y política, y estamos en un mundo multidiverso donde China y donde India futuro y donde nuevos actores, incluso de África mismo, van a tener una voz, ¿no? El problema es que no tenemos organismos, bueno, Naciones Unidas, ustedes saben en la situación que está, y Europa tiene conciencia de que más fragmentación la debilitaría aún más, ¿no? No obstante, Europa, cuando tiene que negociar con Marruecos o con cualquier país de África, lo hace en una posición de fuerza. Digo, Marruecos tiene que negociar con toda la Unión Europea sus acuerdos de pesca y sus acuerdos de migración. Argelia lo mismo, Túnez lo mismo, Egipto, digo, tiene todavía márgenes Europa de negociación y tiene sobre todo una vieja historia de colonialismo que atraviesa todas estas relaciones, ¿no? Y que no son temas cerrados, ¿no? Ni hablar de las relaciones, por ejemplo, de Francia con Argelia, ¿no? Pero en este caso, como les digo, o sea, hay que pensar otras variables también en el imaginario y hoy los jóvenes también se nutren de la historia, de los resentimientos, de las historias, de lo que uno escucha, de lo que uno... cómo nos ha movilizado nosotros Malvinas en el Mundial, ¿no? Nos ha tocado una sensibilidad muy fuerte. Bueno, eso está pasando en muchos otros conflictos donde entran en la vida cotidiana de la gente y pueden movilizar intensamente, ¿no? No sé si ha respondido más o menos a tus expectativas. Perfecto. Bueno, no sé cómo estamos, Sí, chicos, de tiempo. Tenemos unos minutos más. Hay un par de preguntas. No sé, Mati, Donna, ¿quién quería seguir? Está muteada. La mía ya está respondida. Si quiere, Mati, para cerrar. Perfecto, uso la mía para cierre. Claro está que la crisis de Ceuta no es un hecho aislado. Y en los últimos años hemos visto otros episodios en los que los flujos migratorios parecieron trascender la dimensión humanitaria para convertirse en un elemento de negociación o presión política entre estados. Para citar algunos casos,
se encuentra la crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en 2021, o el acuerdo migratorio entre Turquía y la Unión Europea, los cuales han alimentado el debate sobre si la migración está siendo utilizada cada vez más como una herramienta dentro de las estrategias de política exterior. Por lo tanto, en este contexto, ¿estamos frente a una nueva forma de ejercer presión diplomática en las relaciones internacionales? Mira, como veníamos comentando, yo creo que no es tan nueva, ¿no? Es quizás ahora se la ve con mayor dramatismo por una condensación de factores que tienen que ver con la aceleración de las redes sociales, pero no creo que sea un arma específicamente nueva, pero sí que en estos contextos de nuevas guerras frías, ¿no?, que estamos atravesando, nuevas líneas de quiebre y nuevas técnicas de guerra, se vuelve, sí, una especie de recurso que se mueve muy sensiblemente, ¿no? Con un pequeño tuit que se escape y que pueda, como decir, bueno, ser malinterpretado o trabajado por algún organismo, organización. Digo, hoy también son manipulables las redes sociales, genera estos efectos de estampida o efectos muy fuertes. Entonces creo que junto con otras nuevas técnicas que están apareciendo de guerras híbridas, lo que se dan a llamar, son técnicas mucho más menos sofisticadas, si se quiere, que otras herramientas tecnológicas que estamos viendo. Quizás no vamos a ver guerras abiertas, ¿no?, como vemos en Ucrania o como vemos en Oriente Medio, pero es un escenario constante que se parece mucho más al escenario de Guerra Fría clásica de la década del 50 y 60, ¿no?, donde estas técnicas vuelven a aparecer, ¿no? De ahí el papel de la inteligencia temido, ¿no?, incluso con una encíclica papal, de la inteligencia artificial como una herramienta nueva que se pueda sumar, ¿no? Entonces yo le sumaría a otras formas, ¿no?, donde la guerra aparece nuevamente como bajo múltiples o nuevos rostros, ¿no? No sé si te ayuda a aclarar un poco. Bueno, Juan, realmente todo muy claro. Gracias por ayudarnos a sacar un poco el ruido también de este tema, porque es algo que circula mucho, se habla mucho y bueno, hace falta conocimiento, ¿no?, para hablar de estos temas y muchas veces en los análisis que escuchamos todos los días es lo que falta. Entonces, gracias por esto, que bueno, que es lo que tratamos de traer siempre en Punto Global. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan, por conectarte y por este rato que nos diste. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber ayudado a sembrar algunas preguntas e inquietudes que nos estimulen a conocernos más, ¿no?, y a entender estos fenómenos que siempre aparecen, ¿no?, a veces teñidos, como decís vos, de estas velos que nos cubren de ver las diferentes aristas de esta realidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chicos, ¿algo para cerrar? Agradecer a Juan por su increíble análisis y creo que, bueno, la migración es algo que siempre ha existido a lo largo de la historia, pero siempre va como mutando, ¿no? Entonces es importante analizarlo bajo un contexto actual, así que muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias.